Hola, ¿qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Bueno, pues hoy es miércoles y vamos a continuar con nuestro estudio de Zacarías y estamos ya en el capítulo 8. Pero antes de ir ahí quisiera darle prioridad a un asunto. La familia del hermano Francisco, el esposo de Elizabeth Carrión, bueno, Elizabeth Carrión está enferma y está bien delicada. Hablé con ella y ya trae una afección en los pulmones muy fuerte. Entonces, quiero que oremos. Por favor, ustedes me acompañen a orar ahí ahorita en sus casas para que Dios en su gracia y su misericordia la pueda sacar de esto a él y a ella y a toda su familia. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice que debemos orar unos por otros para ser sanados. Y te rogamos, bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, Señor, por Elizabeth Carrión, Padre del cielo. Oramos para que sus pulmones sean sanados, Señor. Saca ese mal de sus pulmones, Padre. Solamente tu mano lo puede hacer y en ti esperamos, Señor. Por eso rogamos en esta hora, clamamos, Señor, porque tú la fortalezcas y pueda salir de esta situación. En el nombre de Jesucristo, en tus manos ponemos esta familia, Señor, para tu gloria y alabanza, Señor, que reciban la sanidad en el nombre de Jesús. Y bendice, Padre, este tiempo que vamos a hablar de Zacarías. Padre, que tu espíritu me ayude a no enredar la cosa, Señor, sino a hablarlo con claridad, lo que voy a hablar, y a leer lo que vamos a leer, Señor, con toda claridad aquí en el capítulo 8. Te rogamos, Padre, tu ayuda, Señor, en el nombre de Jesucristo, y a ti encomendamos este tiempo. Amén. Amén. Bien, pues estamos ahí en el capítulo 8. Acuérdense que Zacarías, mis hermanos, ustedes seguramente ya lo están leyendo, ya lo habían leído y ahorita lo estamos leyendo un poco más. Zacarías es un libro con muchas visiones coordinadas, ¿no? Realmente estas visiones del libro, con sus visiones coordinadas, acuérdense que en los capítulos anteriores de este mismo libro lo vimos y lo hemos visto en lo largo de estos estudios. Y también les recomiendo que lean Ageo. Ageo es el profeta que está antes, porque es el tiempo. Acuérdate que fue Zacarías y Ageo los que hablaron a Zorobabel y los que hablaron a Yeshua o a Jesúa, esta profecía, y ahí vamos a complementar todo. No, no, no vamos a ver algo de Ageo, pero ustedes lo pueden leer y complementar la visión, que está impresionante todo lo que está escrito ahí sobre la recomendación que Dios le hace a las naciones que han estado en contra de Dios, que se reconcilien con Dios y que mediten y que todo ese asunto, ¿no? Porque Dios va a traer un juicio. Entonces, vemos que estos varones a los que están refiriendo, tanto el libro de Ageo como el de Zacarías, ya lo hemos visto, son varones simbólicos que están representando también eventos del futuro. Zacarías, acuérdense, vivió el tiempo cuando comenzó el nuevo eón. La palabra eón es el nuevo tiempo de Dios, la nueva era, el nuevo cambio, el kairos de Dios, ¿no? Él vivió saliendo de Babilonia, ahí estaba Zacarías, y entrando en el tiempo de los persas. Y entonces Zacarías, junto con Ageo, Esdras, Nehemías, y también podemos incluir ahí a Esther, aunque Esther se refiere a los que se quedaron, y Nehemías con Esdras. Y Ageo con Zacarías se refiere a los que salieron, ¿no? Esther está con los que se quedaron, se refiere a esos, y Ageo y Zacarías están con los que salieron de Babilonia y retornaron a Jerusalén. Entonces, vemos aquí que hubo situaciones históricas, eventos históricos, y la profecía tiene aquí en primer lugar un significado histórico, es decir, obviamente Zacarías estuvo ahí, el pueblo de Israel estuvo ahí, Ageo estuvo ahí, Zorobabel estuvo ahí, ¿no? Y aquellos varones que vivieron y aquellos acontecimientos también un símbolo de ser gente profética que iba era como una tipología de lo que iba a venir después. Entonces podemos leer un libro, o este libro, así como en 2 o 3 dimensiones. Fíjate, déjame decirte una cosa. Dios basta que diga una palabra
haz de cuenta, Israel será restaurado para que se cumpla 7 veces en la Biblia. Apréndete esa, ¿no? Porque la palabra del Señor es como la plata que 7 veces es probada, entonces va 7 veces se va probando, va saliendo todo eso, y Dios lo habló así, lo habló de Israel y lo habló de muchas de las naciones y lo habló de los juicios, entonces eso como que se repite y será como en el día de tal, de las batallas de Jehová, que vendrá el tiempo difícil y así Dios lo va llevando hasta el cumplimiento, desde lo histórico hasta lo profético, ¿no? Entonces, aquellos varones vivieron, aquellos acontecimientos estuvieron ahí en el punto de vista histórico, pero también fueron varones simbólicos. O sea, que podemos leer, insisto, en un plano la historia real del pasado, que sería válida, eso que leemos de ahí, obviamente, históricamente es válido, porque la obra es del Señor, acuérdate, a lo largo de los siglos. Entonces, la obra del Señor es la que pasó con Zacarías, Zorobabel Josías o José, perdón, Josué, el que estuvo ahí, y lo mismo con el profeta Ageo. Entonces, pero lo que nombra ahí también es profético. Y vamos a poner la atención a la parte histórica, pero nos damos cuenta que esa parte histórica es un símbolo y sirve de símbolo para algo futuro. Y ahí es donde sacamos el provecho, no solamente histórico, sino también profético. Así es que lo estamos viendo antes de empezar esta lectura, para que poder tener comprensión de estos dos planos. El libro tiene una continuidad. Ahora, mira, dentro de las reglas de la Biblia es necesario que veamos todo esto para poder interpretar la Biblia, ¿no? O sea, en base a lo que Dios escribió aquí, fíjate, muchas de estas cosas están también con Daniel. Daniel fue antes de Zacarías. Están aquí, pero también aparecen en Apocalipsis. Entonces, vemos que son claves de interpretación. Bueno, quiero regresar un momento, vamos a dejarlo ahí en el capítulo 8, pero vamos a regresar al 3, porque voy a leer desde el verso 6, dice, y el ángel de Yahvé amonestó a Josué. Entonces quiero que veamos un poquito el contexto otra vez para poder machacar todo esto. Estoy seguro que después de escuchar esto, como lo hemos escuchado, se te va a quedar bien grabado. Cuando tú leas otra vez Zacarías, vas a entender un poquito más y Dios te va a dar seguramente más luz de lo que hay aquí, porque ya tienes un antecedente. Y el ángel de Yahvé amonestó a Josué, ¿no? Josué, hijo de Josadac, Jesúa también, como también se lee, o Yeshua en otros libros, y tiene el mismo nombre que nuestro Señor Jesucristo. Y este nombre es interesante porque es para simbolizar precisamente al Señor Jesucristo. Entonces dice, diciendo, así dice Yahvé de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas o mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Entonces nos damos cuenta que no solamente son históricos, sino también simbólicos. Y dice, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Y nos damos cuenta que obviamente esta es una referencia muy clara a Cristo, pero que está siendo simbolizado por aquel que tiene el mismo nombre de él, Jesúa o Yeshua, que aparece ahí en el libro de Esdras también, que es la manera de decir Jesúa, es la manera de decir Yeshua, que es Jesús, y a él le llaman el renuevo. Verso 9, estamos en el 3. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Entonces ya vimos que el que está vigilando la escultura de esa piedra tiene 7 ojos, y ya sabemos quién es el que tiene 7 ojos, ¿no? Aparece el Cordero en Apocalipsis 5 teniendo 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, que dice Isaías 11, no sé si te acuerdas que hablamos de eso, del Mesías, que están sobre él. Entonces estamos viendo justamente esa relación, mis hermanos, que es realmente simbólica
o como otras traducciones dicen, hombres de presagio. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Son como un presagio de lo que Dios va a decir, de lo que Dios va a hacer. Entonces, creo que es bueno leer toda esta parte histórica, porque esas cosas realmente sucedieron así, pero lo que estaba haciendo Dios era perfilando con los acontecimientos históricos, eventos del futuro, que es lo que también a nosotros nos debe importar hoy, porque tú y yo estamos ya en el futuro de aquellas visiones y de aquellos varones simbólicos y todo aquello que Dios habló, ya estamos nosotros en esto, en este futuro. Claro que nos interesa la historia porque ha sido el obrar del Señor, pero miren cómo hasta en lo antiguo Dios estaba preparando algo para el futuro. Entonces dice lo que hará. He aquí yo gobernaré su escultura, dice Yahvé Sabaoth, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Fíjate, cuando el Señor murió en la cruz, Él pagó por el pecado, eso lo sabemos, y todos los pecados, ¿no? Él se los llevó. Y entonces, ¿qué significa eso que Cristo pagó por los pecados? Ese es el inicio de todo. Es como decir el fundamento de la edificación, pero el día en que todo lo que Él consiguió en la cruz y además en la resurrección y en la ascensión y luego con la venida del Espíritu durante el periodo de la iglesia, es un periodo, mis hermanos, de arras. Al Espíritu se le llama las arras, porque este es el periodo de la iglesia en que la iglesia está llena del Espíritu del Señor. Es este periodo que estamos viviendo, digamos que es como el Pentecostés, que se está celebrando y hemos recibido las arras. Este es el Espíritu que le llama las arras, se llama las arras o el anticipo del resto de toda la herencia. Y la herencia ya comienza a disfrutarse más en el milenio y continúa con el reino eterno. Entonces aquí prevé el milenio cuando dice palabras que aparecen en pasajes del milenio en otros lugares y dice así: en aquel día, perdón, o sea, en el día en que el Señor quita el pecado de la tierra, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vida. Acuérdense que todo comenzó con Cristo, su muerte, su nacimiento, su muerte, su resurrección, su ascensión, su venida como espíritu hasta el día del milenio. Entonces dice, cada uno comerá, dice, convidará, perdón, a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Y entonces vemos que ese es el ambiente de compañerismo que el Señor consigue edificar en el pueblo suyo. En este caso, tiene que ver también con el Antiguo Testamento y con el Nuevo. Entonces la higuera ya vimos que representa a Israel y la vid representa a la iglesia, aunque también va a haber vides comunes y corrientes, obviamente, pero da a entender aquí que esto va a ser el estado del milenio, la situación en los tiempos del milenio, que ya son tan comunes, pero tenemos que entenderlo de esta manera, como lo está diciendo aquí la palabra, porque es algo espiritual. En el capítulo 14 dice, en el verso 21 de Zacarías dice: y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Yahvé Sabaoth, y todos los que sacrificaren. Claro que no quiere decir que aquí está tratando, se está tratando de sacrificar algo ahí, o no sé. Bueno, dice todos los que sacrifican. Dice: vendrán y tomarán de ella y cocerán en ella, en ellos. Ay, estoy leyendo mal. Vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Yahvé Sabaoth. Es decir, aún se va a poder comer en el milenio, mis hermanos, carne. Espero que ya no esté contaminada en ese entonces, que creo que no. Se comerá y también se consagrará al Señor. Es como una conmemoración de lo que el Señor hizo, lo que está hablando aquí. Y no es que estemos dependiendo de los sacrificios, porque obviamente ya sabemos y vimos que todos los sacrificios apuntan a Cristo. Y cuando en el día de la Pascua el Señor trasladó el sacrificio físico por el pan y el vino, dijo que eran también un memorial. O sea, tanto en el Antiguo Testamento se apuntaba a Él,
hacia el futuro, hacia el Señor Jesucristo, y en el nuevo también se apunta a su sacrificio en el pasado. O sea, siempre habrá un memorial, siempre habrá una conmemoración, y todas estas comidas, todos estos, algunos les llaman ágapes, ¿no? Todas estas comidas que se hagan en el milenio, son para conmemorar también al Señor. Entonces hay un sentido para conmemorar también al Señor. A ver, ¿por qué dice la Biblia que debemos dar gracias en todo? Fíjate, cuando tú y yo damos gracias en todo, estamos haciendo una conmemoración del Señor. Por eso es importante, y por muchas otras cosas más, dar gracias por los alimentos que estamos comiendo, porque no los comemos para nosotros, los comemos para el Señor. Eso es una actitud que debemos tener. Señor, yo sí tengo muchísima hambre, pero quiero comer esto para ti, ¿no? Entonces, cuando decimos gracias, Padre, por estos alimentos, es como si estuviéramos haciendo una conmemoración. Pero a veces, seamos sinceros, mis hermanos, a veces, gracias, Padre, por los alimentos, gracias en el nombre de Jesús, amén. Bueno, si ya no quieres decir nada, échate una persinada y cómetelos, ¿no? Pero no es el punto, no es el punto. Yo creo que tenemos que darnos cuenta que cada vez que hacemos alguna de esas cosas, estamos conmemorando al Señor. Qué interesante, porque eso es lo que va a pasar en el milenio, cuando se cosa en la olla carne y cuando se hagan ciertas convivios ahí y todos comamos. No vamos a comer nada más porque, qué padre, está el día de campo aquí en el milenio, ya todo está restaurado, mire ese león está echadito ahí a un lado jugando con un bebé, y el áspid, la serpiente aquella de cascabel está conviviendo con el bebé recién nacido. No, más es eso, que qué bonito está todo y los pajaritos. No, es un tiempo de conmemoración a Dios, aleluya. Y hermanos, este es el tiempo de entrenarnos para esas cosas, el conmemorar a nuestro Dios. Entonces Él dijo, hagamos esto en memoria, ¿no? Y es un anuncio, es una consagración y una conmemoración. Entonces vamos ahí, ya no al 3, sino que vamos en el 6, en el capítulo 6, vamos ahí al 6, antes de entrar al 8, en el 6 desde el 19 al 15, vemos que hay una coronación simbólica de Josué, de eso también ya hablamos, pero necesito decirte esto para poder entrar a lo que viene. Entonces, este Josué de la época de Persia, de los judíos en Persia, de los israelitas en Persia, ya dijimos que era una figura de Cristo, que tiene el mismo nombre que él. Entonces se le coronó simbólicamente, se le pone el nombre del renuevo y se dice que él es el que va a edificar, dice aquí, el templo del Señor y lleva la gloria. Entonces recordemos ahí y dice así en el 6:11, le dice Dios a Zacarías, tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, o de Jesúa o de Yeshua, ¿no? Que es la figura del Señor Jesucristo. Porque él dice que estos son varones, obviamente simbólicos, lo volvemos a repetir, de eventos futuros. Y entonces hubo una coronación, mis hermanos, en el tiempo de Persia de Josué. A Josué lo coronaron. Y una tarea que tenía Josué es la que dice aquí, dice, y le hablarás diciendo, así ha dicho Yahvé o Jehová Sabaoth, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Yahvé. Entonces, aquí nos damos cuenta que en el tiempo de Josué, en el tiempo de Zorobabel, ellos edificaron el templo de Dios. El templo de Dios. Esa es la figura de la edificación verdadera de Yeshua, el verdadero renuevo que edifica el verdadero templo de Dios. ¿Sabes qué? Que es la iglesia, porque Jesucristo dijo, y yo edificaré a la iglesia, ¿no? Entonces la verdadera edificación de Dios. Y vemos aquí que la iglesia necesariamente conduce a los vencedores, se adelanta también el milenio, o sea, todo es una tipificación de lo que se aproxima. Es como un desarrollo del DNA que va pasando por una etapa, luego pasa por otra etapa y luego por otra etapa, y las etapas están conteniendo ahí el desarrollo que viene, porque dentro de la semilla, mis hermanos, está toda la potencialidad, y entonces esa semilla se siembra, salen unas hojitas y todavía después de eso pues sale todo lo que tenga que salir después. Y Jesús dijo que así era el reino de los cielos, ¿se acuerdan?
Entonces, todo eso es una figura y por eso dice, son varones simbólicos que presagian, que anuncian eventos del futuro. Por eso esa lectura nos ayuda para conocer la historia de esa época, de los principios de restauración de la casa y primeramente del templo, o sea, de la casa de Dios, que incluye la parte del Santísimo y del Santo, estoy hablando de los lugares, y luego de todos los atrios y los patios, etcétera, es decir, de todo el templo. Entonces, es una figura de un templo espiritual que es la iglesia y aprendemos a edificar la iglesia leyendo esto, pero la iglesia es apenas, mis hermanos, el nivel de las arras, acuérdate de eso. Todavía no es lo definitivo, todavía hay que pasar a la herencia completa. ¿Por qué? Porque las arras solamente son un anticipo de la herencia, como dice en Efesios, y toda esa herencia comienza en el milenio, pero pasa del milenio al reino eterno. Entonces, fíjate, la iglesia, el tiempo de las arras, viene el milenio y luego del milenio al reino eterno. Y démonos cuenta que aquí al final vemos en la Nueva Jerusalén, pero todo viene desde el principio rumbo a la Nueva Jerusalén. Entonces, vamos aprendiendo en todas las etapas esos principios y habrá algo que es espiritual y algo que es natural, pero ya hecho sobrenatural. Habrá un paraíso, obviamente literal, y puede tener un símbolo, ¿no? El árbol de la vida puede significar algo, pero el símbolo y lo simbolizado, dice aquí, por lo que estamos entendiendo, que estarán unidos y estarán estas dos realidades. Lo espiritual, que es Dios en todos y en todo, y el resto es el todo, el cual Dios está llenando y permeando ya lo todo, y al final pues estará todo. Entonces el Señor, siendo el todo en todo y el todo en todos, siendo el aspecto eterno, el aspecto que viene de Dios, el aspecto divino, ¿no? Que sustenta y que le da sentido a todo, pero Él se representa por medio de todo lo que Él hace, y esto lo tenemos que entender, mis hermanos. Y tenemos entonces las dos cosas. Bueno, así con esa base es que vamos a leer el capítulo 8, que nos habla de la restauración de Israel y nos habla de esa restauración cuando terminan los 70 años del Kairos de Babilonia, o sea, del tiempo de un tiempo de cambio, el tiempo de Dios, donde Dios trajo el cambio, la salida de su pueblo Israel de aquel cautiverio, y Dios empieza a llamarlos a salir de Babilonia, ¿no? Volver a Jerusalén, restaurar la casa de Dios, y después se restaura la ciudad de Dios. Por eso primero es Esdras, que trata con la casa, después es Nehemías, que trata con la ciudad. Pero, mis hermanos, acuérdate, todas esas historias son símbolos espirituales. Y también tenemos que saber que hay un misterio de Israel que aparece desde el principio, cuando ya Dios habla con Abraham y le habla a la simiente de Abraham, que serían benditas en ella, en esa simiente, que es Cristo, obviamente, las familias, todas las familias de la tierra. Y empieza pues primeramente aquí por esa simiente de Israel mismo, ¿no? Pero en ella estaba la esencia, que es la vida de Cristo, la del Mesías, que operaba en toda esa historia, porque acuérdate que la esencia del Mesías, el Mesías mismo, ha operado en toda esa historia. Esas son las apariciones y la intervención de Cristo, por quien fueron hechas todas las cosas y quien sustenta todas las cosas, junto con el Padre. Y Él estaba pasando de generación en generación, el Mesías y el Espíritu de Cristo ya se estaban manifestando, y entonces vemos que se nos daba indicios de Cristo desde tiempos antiguos, porque ya se habla de Él, dice: horadaron mis manos, mis pies, contar puedo todos mis huesos, tengo sed, etcétera. Bueno, todos esos salmos mesiánicos donde ya se ve a Cristo en la época de David, entonces siempre estamos leyendo en varios planos. Y así como se suele llamar, mis hermanos, una escala musical, seminit, es interesante esto, que quiere decir una octava. Entonces aquí hay un do que se vuelve otro do más avanzado, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿no? Y ese otro es otro do que nos recuerda a lo anterior, pero el anterior está previendo que el posterior todavía va a venir, y viene entonces otro do, y así es. Y así suenan las escalas. Es decir, es un avance como si fuera una espiral, y así también la historia
la maneja el Señor, va avanzando, va avanzando. La revelación de Cristo va avanzando en tipologías, se presenta con casos históricos, pero avanza, avanza, avanza. Y tú y yo estamos en una realidad que todos ellos no estuvieron. Estamos en Cristo, estamos en el Espíritu, estamos en aquella parte que ellos no vieron, ni Zacarías ni todos ellos vieron, pero que profetizaron, incluso Daniel, ¿no? Isaías y todos ellos. Ya estamos en esa realidad, en esa espiral, y todavía estamos, porque viene todavía otra cosa también, ¿no? La historia la maneja el Señor. Él dice que su palabra, te lo dije hace ratito, es refinada 7 veces. Él solamente necesita decirlo una sola vez, ¿no? A ver, Jerusalén será sitiada. ¿Y sabes qué? Acontece 7 veces en distintas épocas. Entonces ahí viene esa espiral, viene eso que prepara lo otro y lo otro y lo otro, y tú te puedes dar cuenta de eso. Entonces aquí estamos viendo una lectura histórica de lo que pasó en el tiempo de los persas, cuando estas personas que estaban dirigidas por los otros líderes o que no eran persas obviamente, pero que eran los líderes de Dios, estos dos ungidos, uno era Josué, el otro era Zorobabel, uno en el aspecto sacerdotal y otro en el aspecto del reino o del gobierno de Dios. Y vemos aquí entonces estos profetas le profetizaron a ellos y hablan de la época de ellos, pero ya el mismo libro nos enseña a leer no solamente la historia, o sea, leemos la historia, pero no solamente la historia. Entonces aquí tenemos que entender bien esa historia y luego sacarle el provecho a la lección para hoy en la época de la iglesia y también para la época del milenio, que es la que sigue. Ese es otro do, ¿no? Y hasta llegar al final de la Nueva Jerusalén. Yo nada más alcanzo a dar dos, depende cómo agarre el do primero, ¿no? Si lo agarro bajito, alcanzo a dar el otro. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya me cuesta más trabajo llegar. Pero bueno, la historia de Dios va así, va así, va así, va así, va así. Uno prepara el otro, viene el otro, hasta llegar a la Nueva Jerusalén. Bien, pues vamos a empezar la lectura histórica, pero mientras leemos historia, estamos abiertos a que el Señor nos muestre, obviamente, para la era de la iglesia y la del milenio. Capítulo 8, verso 1. ¿Listos? Vino a mí, ¿a quién? A Zacarías, palabra de Yahvé Sabaoth, diciendo, así ha dicho Yahvé Sabaoth. Notemos aquí esto que está hablando aquí, que va a decir Dios, ¿no? Es para entender nosotros el corazón de Él. Fíjate, qué interesante. Dice, vino palabra de Jehová de los ejércitos, o Jehová o Yahvé Sabaoth, diciendo. Entonces, vamos a entender el corazón del Señor. Celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Fíjate, Dios desde el principio, cuando ya habló dando los mandamientos, aquellos 10 mandamientos en los tiempos de Moisés, en el primero de los 10 mandamientos, Dios confesó algo, dice, yo soy un Dios celoso. Entonces ya no debería de extrañarle al pueblo de Israel que Dios es celoso, porque Dios se lo anunció desde los tiempos de Moisés. Yo soy un Dios celoso. Y dijo que visita la maldad hasta la 3ª y 4ª generación, ¿no? Entonces aquí Dios está confesando algo que ya había hablado desde los tiempos de Moisés, que es un Dios celoso. Es decir, Dios es Dios y todas las cosas tienen que ser para Él. Tú y yo tenemos que conocer que Dios es Dios celoso. Por eso dice la Escritura, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que Él los anhela celosamente? Entonces Dios tiene un celo de nosotros. Tenemos un Dios celoso, santamente celoso. Nos cela con un celo precioso porque nosotros somos para Él. Y todas las cosas, su pueblo obviamente, y todas las cosas deben ser para Él. Entonces, aquí el diablo se quiere llevar estas cosas. Fíjate, cuando los demonios y los nefilín quieren llevarse el mundo para hacerse pasar ellos por dioses y ser adorados, ¿cómo es que el Señor va a ser indiferente, mis hermanos? No puede ser indiferente. Una persona que ama
no puede ser indiferente. Y aquí Dios confiesa abiertamente que Él es celoso. Yo soy tu Dios y no vas a tener otro Dios delante de mí. Yo soy tu marido y no vas a tener otros. Entonces, aquí Dios empieza a decir por qué a veces Él tenía que actuar de cierta manera. Y Él dice aquí, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Ahora, Dios nos está abriendo su corazón. ¿Te das cuenta? Está tremendo. O sea, yo soy un Dios celoso. Entonces, para Dios, lo que representa Sión, según lo que dice aquí la Escritura y lo que vemos en la Biblia, es como decir, la flor de todo el jardín, la principal flor del jardín. Eso para Dios, eso representa. Yo soy muy celoso de eso. Verso 3. Así dice Yahvé: yo he restaurado a Sión. Entonces, aquí estamos viendo claramente lo que dice Dios. Quita reyes y pone reyes. Muda los tiempos y muda las edades, cambiando los reyes. Y entonces era necesario, mis hermanos, que ellos que se habían metido con la idolatría, cuando tuvieron la influencia de los otros pueblos, habían empezado a adorar a los ídolos de Babilonia. Era necesario entonces que fueran a Babilonia y conocieran la realidad de ellos, porque a veces las personas tienen imaginaciones, mis hermanos, que son como imaginaciones de ilusiones ilusorias, ¿no? Y no conocen la realidad. Entonces Dios determinó 70 años para que su pueblo estuviera cautivo y disperso en Babilonia, para que conociera la realidad de lo que ellos habían decidido amar más que a Dios. Esto está tremendo. Que Dios nunca nos deje porque estamos amando otras cosas o estamos amándonos a nosotros mismos. Que Dios nunca nos deje para que podamos ver esa realidad. Mejor que la veamos desde un principio y nos hagamos a un lado, aleluya, y digamos, Señor, yo no quiero amar más esto, ni quiero que esto sea mi ídolo, ni nada, sino que seamos, pues tengamos sabiduría de Dios, que Dios nos ayude. Necesitamos la ayuda del Señor. Entonces, vemos aquí que ellos tenían que conocer la realidad de lo que ellos habían decidido amar más que a Dios, ¿no? Así lo hizo también en Egipto, lo hizo con los egipcios. Y lo que los egipcios adoraban como dioses se les volvieron plagas, porque en realidad son plagas. Y las falsas religiones, que son doctrinas de demonios, como lo vimos la vez pasada, el Señor permite que se desconozcan. Entonces, al principio la gente se mete en esas cosas con muchas ilusiones, pero después descubre quién está detrás. Nada menos que el mismo Satanás y los demonios. Y entonces Dios tenía que corregir. Por eso dice, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Ahora versículo 3. Así dice Yahvé: yo he restaurado a Sión. Y entonces vemos que ahí ya se cambió el kairos de Dios, ya vino el cambio de ese tiempo. Ahí ya se salió de Babilonia y se fue al tiempo de los medos y de los persas. En el tiempo de Darío, en el tiempo de Ciro y todos ellos, dice, y moraré en medio de Jerusalén. Aquí debemos darnos cuenta de esto, que el Señor siempre quiso estas cosas. Es decir, lo que aparece también en el Nuevo Testamento y aparece también en la tipología en el libro de Éxodo, dice, me edificaréis un santuario y yo habitaré en medio de vosotros y seré para vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas. Es decir, Dios es un padre que quiere tener familia y que sea una familia de Él, que lo ame y que sea como Él es. Pero Satanás está queriendo estorbar eso, como lo vemos aquí en la Escritura, y entonces Dios permite cierto estorbo o el estorbo para probar nuestros corazones. Y Dios lo dice claramente allá en Deuteronomio. Él dice incluso que pueden venir profecías que se cumplan, pero si estas profecías los están apartando de Dios, Dios está probando nuestros corazones a ver si lo amamos a Él de todo corazón o no. Y por eso Él permite que haya todo esto. Porque Dios nos prueba, mis hermanos. Realmente Dios nos prueba.
Entonces Dios permite que haya rivalidad por aquí, por allá, ¿no? Que haya todo un mercado de ofertas para muchas cosas. Y Dios deja, y entonces empieza a observar qué es lo que en verdad hay en nuestro corazón, es decir, hacia dónde se inclina nuestro amor, si nos metemos por aquí o por allá, ¿no? No le oímos por un lado, sino que queremos oír otra cosa nueva por ahí, y entonces Dios permite, porque Él no va a forzar a nadie. Él dice a sus discípulos: ¿queréis iros también vosotros? Gracias a Dios que Pedro habló y dijo: ¿a dónde vamos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Pero, escucha esto, las invitaciones llegan por todos los lados. Vienen miles de doctrinas de demonios, vienen invitaciones, y Dios lo permite. Y por eso ahí estaba junto al árbol de la vida el otro árbol, del conocimiento del bien y del mal. Y entonces estamos siendo probados, y van a venir por aquí, van a venir por cualquier lugar las insinuaciones de toda clase. Y entonces Dios está observando nuestros corazones. Y somos un espectáculo a Dios, somos un espectáculo a los ángeles, y también somos un espectáculo a los seres humanos. Y fíjense cómo el enemigo pone todas estas cosas de esa manera para que, o sea, Dios lo permite para probar nuestros corazones. Voy a tomar aquí tantito mi lugar porque ya saben que soy el Patachín Núñez. Entonces, ya mi pierna llegó a lo que tenía que llegar ahorita. Bien, entonces, somos un espectáculo a Dios, a los ángeles y a los seres humanos. Y aquí dice: he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén, que quiere decir la ciudad de paz, se llamará ciudad de la verdad. Entonces, fíjate, ¿amamos la verdad o amamos la mentira? El padre de la mentira, sabemos quién es. Viene con engaños, con apariencias, con ilusiones. Pero Dios dice que su ciudad, la que Él restaura y donde Él mora, se llamará ciudad de la verdad. Aleluya. Qué importante, mi hermano, es la verdad. Y dice: y el monte de Yahvé, Sabaoth, monte de santidad. Fíjense, aquí debemos darnos cuenta dos cosas que son preciosas para Dios: la verdad y la santidad. Oh, qué tremendo. La verdad y la santidad. Y eso es lo que va a caracterizar su ciudad. Una ciudad de la verdad, una ciudad sobre un monte, y en ese monte, ¿no?, es un monte de santidad. Entonces, santidad y verdad caracterizan a Dios, y mis hermanos, debe también caracterizar la ciudad de Dios. Qué importante hoy, hermanos, la santidad y la verdad en la iglesia, ¿no? La santidad y la verdad, apartados para Él, siendo de Él, y la verdad, es decir, que es Cristo mismo en nosotros, y que es como la justicia que cada uno de nosotros debemos practicar, y no la mentira, ni las cosas que son falsas, ¿no? Y ahora dice en el verso 4: así ha dicho Yahvé Sabaoth. Y miren el corazón de Padre: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén. Jerusalén, mi hermano, fue restaurada, pero démonos cuenta lo que Dios quiere, y dice: cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Entonces, para Dios es precioso ese montón de viejitos y viejitas que aman la verdad y la santidad. Así es que anímate, Pili, anímate, Manuel, anímate, Carlos Mondragón, anímate, Juan Manuel. Bueno, yo todavía no llego a ser viejito, pero Dios ama a esos viejitos. Bueno, ya soy viejito, ¿no? Y a veces nosotros descuidamos a los viejitos, pero Dios dice: no, las calles van a estar llenas de viejitos y de viejitas, pero también de jóvenes. Y luego hablan de los jóvenes, pero primero habla por la multitud de los días, y ahora vienen las generaciones nuevas, ¿no? Versículo 5.
Las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Cosa que ahorita no vemos. Ya nadie juega. Todo no está en su casa. Bueno, sí juegan Nintendo y Xbox y no sé cómo se llaman esos juegos que hay ahí, ¿no? Pero qué panorama más interesante. A Dios le gusta ver a su pueblo jugando en las calles. ¿Qué te parece? Así es que vamos a hacer unas coladeritas afuera y vamos a echarnos un partidito. No, pero a su pueblo jugando en las calles. Un pueblo que es de Dios y que se goza de la vida delante de Dios. Fíjate, ahí están añadidos los viejitos como los jóvenes. Así se Yahvé Sabaoth. Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días. Ahora, fíjate en esto que acabamos de leer, esa palabra profética que él habla de que está el pueblo y fue destruido el 90% y le queda un 10%, un diezmo, ¿no? Aún el diezmo va a ser destruido y le va a quedar un remanente, la simiente santa. Es decir, Dios está dispuesto a destruir lo que no es conforme a Él. ¿Por qué? Porque Él creó para Él las cosas y lo que no es conforme a Él, Dios lo va a destruir. Dice, las naciones trabajarán en vano porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Él. Y entonces ese es un remanente, ¿no? Y aquí Él lo que tiene en su corazón es ese remanente y Él está diciendo así, si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, y vean y noten cómo aquí el Señor está hablando de la restauración de Israel en esos días, pero también está hablando de aquellos días un poco más adelante, ¿no? Empieza, eso ya empezó, ya empieza ya, pero siempre hay algo más para el futuro. Entonces dice así, ¿también será maravilloso delante de mis ojos? Dice Yahvé Sabaoth. Es decir, para Dios, Él es capaz de hacer esto. ¿Por qué? Porque Él es Dios. En este mundo, la gente, mi hermano, no tiene esperanza. No tiene esperanza, esa es la verdad. Entonces, hay algo importante que tenemos que entender. Dios dice, sí hay amor, sí hay luz. El mundo dice, no hay amor, o el amor es esto, es otra cosa muy diferente a lo que Dios habla. Entonces, sí habrá un padre con hijos como Él, y le puede parecer maravilloso al remanente. Dice, ¿acaso no va a ser maravilloso para mí? Como decir, ¿hay alguna cosa difícil para mí? Entonces, ahí les va. Dios está hablando aquí de un mundo feliz porque es de un remanente feliz que trabaja, se divierte, juega, vive y actúa y anda en las calles, juega en las calles, porque es un pueblo de Dios. Es el pueblo que Él hizo para Él y es el remanente que quedó. Pero hay una maldad, hay un mal también, y aquí me gustaría que nos cuestionáramos algo. ¿Será que vamos a creer en Satanás y no en Dios? Porque Satanás tiene muchos seguidores y hay mucho odio y todos creemos en el odio y parece que esa es la realidad, ¿no? La trampa, la mentira. ¿Será que nosotros somos apenas tontitos o medios ilusos? No. Los ilusos, mis hermanos, son los que creen en Satanás, ¿no? Los que le creen a Dios son o somos realistas. Realmente somos los que tenemos la realidad. Gloria a Dios por eso. Entonces también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová Sabaoth, o de los ejércitos. Versículo 7. Así ha dicho Jehová Sabaoth, he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente. Acuérdate que Babilonia quedaba al oriente. Obviamente hay muchas otras cosas bien ruines en el oriente, ¿no? Y de la tierra donde se pone el sol,
También hay que ser salvado de Occidente, en donde también hay mucha maldad. Ya no sabemos cuál es la peor. Dice, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo. Fíjate, aquí el sentido de todo. ¿Por qué hay que volver a Jerusalén? El pueblo de Israel esparcido. Porque existimos, mis hermanos, para hacerle a él pueblo. Por eso existimos. Como lo dice Malaquías. ¿Por qué el hombre tiene que ser fiel a su esposa? Dice, porque Dios está buscando una descendencia que sea del Señor. O sea, los maridos tienen que ser fieles a sus esposas porque Dios quiere que existan hijos y que nuestros hijos sean los continuadores de la familia de Dios. Y como Él está buscando una descendencia para Él, dice Malaquías, entonces por eso nosotros tenemos hijos, porque Él busca una descendencia para Él, para que Dios tenga hijos. O sea, mis hijos son hijos de Dios. Entonces yo le doy gracias a Dios porque Dios tiene 3 hijos más conmigo. ¿Cuántos tiene contigo? Entonces tenemos que escuchar los intereses de Dios y no la política de profamilia o cosas que hay de esas, no ahora en estos tiempos, que es más antifamilia que profamilia, que promueve más el aborto que a la familia. Quieren destruir la familia por medio de la promoción de los gays, ¿no? Por eso están promoviendo a los gays. Digo, no sé si censuren esto o no lo censuren, pero esa es la verdad a la luz de la Biblia y no la puedo callar. Están promoviendo a los gays porque hay una conducta anti Dios, anti Dios. Dios ya no es tomado en cuenta por el mundo. Pero Dios busca una descendencia para él. Y también por medio de la esterilización, como lo han hecho. Pero Dios lo dice ahí claramente en Malaquías, los que no lo conozcan, ¿no? Podemos ir ahí a verlo en el capítulo 2, y aquí está hablando el Señor porque no va a recibir ofrenda de los hombres por ser desleales a sus mujeres. Entonces vamos a ver aquí, para tener el contexto, ojalá fuera todo, pero vamos a ver lo más que podamos, un pedacito aquí. Dice Malaquías 2:10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues, no, si tenemos un mismo Padre y un mismo Dios, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Quiero que notes aquí algo entre todo esto, estas líneas de Malaquías que te estoy leyendo. ¿Qué quiero que notes? Que el valor tan grande que le da Dios a la lealtad y a la familia. Verso 11. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Yahvé que él amó. O sea, él amó el santuario, Yahvé amó el santuario y se casó con hija de Dios extraño. Entonces démonos cuenta aquí, en vez de ser fiel al Señor, en vez de ser una cultura para Dios en el espíritu, aceptó el mundo, aceptó los puntos de vista, los paradigmas del mundo como lo normal. Es decir, este pueblo parece ser que no entiende a Dios, del que está hablando aquí Malaquías, que era su pueblo. Y dice aquí en el verso 12, Yahvé cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto. Es decir, que se uniere a hija de Dios extraño, en vez de serle fiel a Dios, él va a cortarle. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, él es celoso. Y dice, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Yahvé Sabaoth, ¿no? Y esta otra vez haré cubrir el altar de Yahvé de lágrimas, de llanto y de clamor. A ver, ¿por qué hay llanto y clamor en el altar de Dios según lo que está hablando aquí? Por la infidelidad de unos para con otros, especialmente de los esposos, es lo que dice aquí la Escritura. Déjame preguntarte, ¿te has dado cuenta de lo que estamos viviendo?
en estos últimos 25, 30 años, cómo se ha acrecentado todo esto. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué Dios no quiere aceptar la ofrenda? Una ofrenda con un corazón dividido, una ofrenda con traición, Dios no la recibe. Verso 14, mas diréis, ¿por qué? Dice, ¿por qué Dios está molesto con esto? Y entonces dice, porque Jehová ha atestiguado. Fíjate aquí, Él ve todo y ve los corazones, o sea, Él es testigo de eso. Qué tremendo. Él lo ha visto, ¿no? Dice, porque el Señor ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, aquí yo me fijo en algo que te invito a que te fijes. Estas cosas le importan a Dios muchísimo. Y luego dice, no hizo el uno, porque si el hombre, mis hermanos, es una persona y la mujer es otra persona, ¿por qué él dijo que de los dos o que los dos eran uno? Porque él no quiere que cada uno ande por su lado. Es decir, que lleven una vida como si no tuvieran que ver el uno con el otro. Este es un pecado. Yo escuché hace unos años en una, gracias a Dios que ya quitaron una estación de radio o ese programa de esa estación de radio, no sé si todavía esté porque ya no lo oigo. Una vez lo oí allá en Morelos, en donde había dos mujeres, perdón que lo diga así, dos mujeres muy feas, porque hablaban muy feo. Y después te voy a decir lo que pasó. Hablando de esto y decir, si la esposa ya está harta de los hijos y del marido, ellas decían, tienes derecho a vivir tu vida, déjalos, así abiertamente, déjalos, haz tu vida, realízate en los sueños que tú tienes. Ay, hermano, ¿quién va a desligarse de sus hijos y del esposo para cumplir sus sueños? Solamente un egoísta. Pero ¿sabes qué? Mucha gente está haciendo eso. Eso es lo que nos presenta las películas de Hollywood. Casi siempre presentan a un divorciado. Ve todas las películas que salen ahí del Bruce Willis y del Chili Willy, de todos los artistas que salen ahí, divorciados, ¿no? Ya la esposa vive con otro y dice que están muy contentos, uno ya es alcohólico, pero se visitan porque son muy amigos, porque el otro decidió realizarse y la otra decidió realizarse. ¿Qué porquerías son esas, hermano? Estamos viendo lo que Dios quiere de su pueblo, estamos viendo lo que a Dios le interesa de su pueblo y el mundo está haciendo todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces cada uno por su lado, como si no tuvieran que ver el uno con el otro. Porque Él nos hizo a los dos, nos hizo uno. ¿Por qué? Todo esto es figura de Él mismo. Entonces, uno, mis hermanos, no puede ignorar esto. Dios hizo uno y dice, habiendo en Él abundancia de espíritu, ¿no es Él el Padre de todos los espíritus, dice la Escritura? Entonces, ¿por qué no nos hizo solo individualistas? ¿Por qué nos hizo en dos géneros complementarios para tener para tener familia? ¿Por qué? Entonces él dice así, porque buscaba una descendencia para Dios. Entonces, fíjate, en tu fidelidad, en tu manera de ser fiel a tu matrimonio, tú estás siguiendo la esperanza de Dios de tener una descendencia para Él. Por eso el no casarse, por eso el no tener hijos, por eso el divorciarse, por eso el dejar al cónyuge, es una situación difícil, algunas de ellas son hasta pecado. Porque Dios busca para Él una descendencia.
Yo he conocido parejas que no se llevan bien y tienen hijos e hijas. Y los hijos y las hijas de estos dos, que son cristianos pero que no se llevan bien, salieron amantes de Dios, llenos de la vida de Dios, trabajando y viviendo para Dios, aunque el matrimonio no se lleva bien, por lo menos dieron una descendencia para Dios. Sin embargo, el matrimonio tiene que entender, todos los matrimonios tienen que entender que no estamos casados para vivir nuestra vida cada uno por su lado, porque estamos faltando o estaríamos faltando esa parte que a Dios le importa, que de los dos hizo uno. Esta es la clave. ¿Qué buscaba Dios? Dice aquí una descendencia para él. Entonces nos hizo uno, nos hizo familia. Tenemos a nuestros hijos, nos hace cuidar de nuestros hijos. O sea, yo cuando tuve a mis hijos, mi hermano, bueno, yo no los tuvo Gladys, pero cuando tuvimos a nuestros hijos, era un sentir de padre muy fuerte. En primer lugar, tardamos 3 años en tener hijos. Y cuando vino el primero, que nos dijeron que Gladys estaba embarazada, no sé, la sensación que fue una cosa, como estábamos ya en Cristo, fue una cosa, yo no te la puedo explicar así tan fácilmente. Fue una experiencia increíble, increíble, increíble. Cuando Gladys estuvo embarazada del segundo de Benjamín, fue la gloria, más decías, qué cosa, y ahí viene otro, ¿cómo será? ¿Cómo será la relación con su hermano mayor? ¿Cómo estará el asunto? Y luego, después de 6 años, viene el tercero y dijimos, este pobre ya se nos despegó demasiado del otro, pero casualmente se llevan bien. No casualmente, sino por la gracia de Dios se llevan bien. Y entonces, ¿qué cosa más impresionante? Entonces él hizo una familia, nos hace cuidar a nuestros hijos, nos hace amonestarlos en el Señor, nos hace encaminarlos en el Señor, porque ellos no son solo para ser nuestros hijos. Ellos nos fueron dados para ser hijos de Dios, aleluya. Para eso nos fueron dados. Él pone a los hijos que van a ser sus hijos en nuestra mano. Óyelo bien. Hablando de la descendencia que Él busca y entrando en el espíritu de lo que está hablando el Señor en Malaquías. Qué impresionante es esto. Sus hijos los pone en nuestras manos. Porque van a ser sus hijos. Híjole, qué tremendo está esto. Y nosotros les tenemos que ayudar a Dios en este trabajo. Por eso dice, amonestándolos en el Señor, dice Pablo, ¿no? Entonces, ¿para qué todo este cuidado? Dice, porque buscaba una descendencia para Dios, por eso tengo que cuidar. Por eso los tengo que corregir, por eso los tengo que amonestar en el Señor, por eso los tengo que guiar y encaminar en el Señor. Decirle, Señor, tú buscas una descendencia, ahí te van estos que me diste, ahí te van, son tuyos, son para ti. Yo entiendo, mi hermano, por qué Satanás está tan aferrado a usar a las Naciones Unidas para promover el homosexualismo. Es el mismo diablo. Es el mismo Satanás. Oh, qué tremendo. Entonces Dios está buscando, cuando nos hizo varones y mujeres y tener hijos y nietos y todo esto, ¿no? ¿Qué está buscando? Una descendencia para Él. Que nuestras familias sean familia de Dios. Eso es lo que está buscando. Y Dios por eso mostró su celo. Entonces dice, guardaos pues en vuestro espíritu,
Porque el Señor Jesucristo dice claramente que eso no es solamente una cosa externa, ¿no? A veces el marido, obviamente, adulteró físicamente, porque eso está mal, pero el Señor va al espíritu. Donde hay que guardarse es ahí en el espíritu, ahí es donde tenemos que volvernos siempre al Señor. No seáis desleales con la mujer de vuestra juventud, dice, porque Jehová Dios o Yahvé Dios, el Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, y al que se cubre, o al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Yahvé Sabaoth, guardaos pues en vuestro corazón y no seáis desleales. Entonces, este es un principio, mis hermanos, que aparece en toda la Biblia. Volvamos ahora a Zacarías, donde estamos leyendo esta profecía. Que llegamos aquí al verso 7 del 8. Ahí en Zacarías. No sé cómo se dice en inglés, pero yo digo así, Zacarías o Zacaray, no sé, Zacaray. Le estoy pronunciando mal. Bueno, vamos a Zacarías, para que tengo mi idioma, para que me meto en broncas. Entonces, fíjate, dice el 8 acá, de Zacarías 8. Y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia. Bendito sea el Señor. Él es nuestro Dios, que es la verdad y que hace justicia. Y en justicia y en verdad es que vamos a ser su familia. Porque a veces decimos cosas que no son, pero Él quiere, mis hermanos, ser no solo Dios, sino quiere ser nuestro Dios, dice aquí la Escritura. Quiere ser Dios para nosotros y con todo lo que sus nombres implican. Entonces dice el verso 10, porque antes de estos días, entonces está hablando aquí de los días de restauración, estos días de Dios de empezar a retornar a su pueblo, y miren lo que dice aquí, dice, no, antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, o sea, todo es explotación, todo es engaño, todo es abuso, pero aquí dice otra cosa, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba. Algunos los contrataban a trabajar y luego cuando les decían que les daban medio kilo, les daban el kilo, les daban medio kilo nada más, les robaban su paga en el camino y algunos los mataban para robarles, y eso ha sido la miseria, esa ha sido la deslealtad. Entonces no vimos aquí el verso 9, pero vamos a verlo aquí, dice, así ha dicho Yahvé Sabaoth, esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento de la casa de Jehová Sabaoth, o sea, el 24 de Quisleu, ¿se acuerdan? Que lo dice repetidas veces, como 3 o 4 veces, también de esto habla en Ageo. Desde ese día, cuando se pone el cimiento para la casa de Dios, es decir, para la civilización de Dios, entonces desde ese día la bendición viene. Dice, y desde este día, a partir de aquí, dice ahí en Ageo, yo te bendeciré. Entonces, desde ese día la bendición viene. Qué impresionante. Mientras tanto, mis hermanos, Dios está desbaratando la rivalidad de Satanás. Y entonces dice, desde el día que se echó el cimiento de la casa de Yahvé Sabaoth para edificar templo. Verso 10. Porque antes de estos días, o sea, antes de dedicarse al reino de Dios, porque dice buscar primeramente el reino de Dios y las demás vendrá por añadidura, pero todos mis hermanos estaban queriéndonos usar para programas de ellos, y nosotros no existimos para otros, ¿no? Nosotros existimos para Dios. Cuando no estamos en Cristo somos usados para el mundo. Por eso Juan dice en una parte, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, para muchos su sueño es prosperar en su trabajo, tener un gran despacho, tener una gran industria, tener un esto, un lo otro, aquello. Entonces se pierde el equilibrio y entramos al programa de otro que no es Dios. Pero Dios quiere que entremos a su programa,
porque nosotros no existimos para ellos, sino para Dios. Acuérdate que la falta de fe en Dios es la que nos hace creer en los sistemas de los hombres. Y ellos, mis hermanos, lo que quieren es marcarnos como vacas. Date cuenta de lo que está pasando ahorita. Ellos quieren aprovecharse de nosotros hasta extenuarnos y matarnos. No les importa. El Señor se lo dijo a Samuel. Y le dijo lo que iba a hacer el rey y cómo los de las demás naciones que ellos querían tener, ¿no? O sea, ellos querían tener un rey como las demás naciones y Dios le dice a Samuel, Samuel, este rey va a ser así, pero pues dale, si eso quieren, eso van a tener. Y pidieron un rey como las demás naciones. Es que las demás naciones sí tienen rey. O sea, y dice, y ¿sabes qué le dijo Dios a Samuel? Dice, ellos me han rechazado a mí. Qué tremendo. Cuando tú y yo confiamos en los sistemas del mundo, es un rechazo a Dios, ¿no? Entonces dice, va a hacer esto, se va a aprovechar de ustedes, les va a poner una serie de impuestos elevadísimos. O cuando estén en la guerra, el servicio, ¿no?, es para ellos y abusan porque no representan al Señor. Acuérdate lo que hizo Saúl, ¿no? Él, como que muy valiente, dice que propone un ayuno y está en plena guerra, propone un ayuno para matarlos de hambre cuando se tenían que enfrentar físicamente a otros. Y todavía para su propio mal, porque era un bruto, dice que el que hablara en contra de su palabra iba a morir. ¿Y quién cree que rompió ese pacto? Su hijo, Jonatán, que fue el que lo salvó realmente. Pero querían un rey, ¿no? Querían los métodos del rey, como todo el mundo lo tiene. ¿Alguna vez te has preguntado tú para qué sirven los reyes de Inglaterra? ¿Para qué sirven ellos? Digo, aparte de disfrutar de millones y millones de euros o de dólares o de lo que disfruten, ¿no? Y de unas riquezas impresionantes. ¿Para qué sirven ellos? ¿Por qué la gente se inclina a ellos? ¿De qué son? ¿Qué hacen? Los reyes de España, nada más para salir en la farándula y en chismes de adulterios, de robos, de asesinatos, de Illuminatis, de luciferianos. El pueblo de Israel quería algo como las demás naciones. Aquí en otros tiempos el clero quería traer a un rey como había en Francia. Y se fueron allá a buscar a los parientes de Napoleón. ¿No trajeron aquí a Maximiliano? Un depravado, loco, para que fuera el emperador aquí en México. ¿Por qué? Porque el clero, que es del demonio, del mismo demonio de Lucifer, el clero, quería hacer eso y era una influencia tremenda. Ellos podían viajar a Europa y ahí van los representantes del clero, uno de allá por el sureste y otros de por acá por Michoacán, y se van para allá junto con otros, ¿no?, a Europa, a traer aquí, que porque México estaba mal, necesitaban, ¿no?, como ellos necesitaban aquí un emperador. Y fueron a hablar con Napoleón. Y mandó una basura, digo, él era basura, pero mandó otra basura para meter a nuestro país en un sistema que la aristocracia y la burguesía quería imponer. Israel estaba igual. Otras naciones tienen rey, ¿por qué no, nosotros queremos un rey como las demás naciones? Le decían a Samuel. Dice Dios,
ya me desecharon. Qué terrible. Entonces Dios le dice, pues va a hacer todo esto, ¿no? Les va a subir el impuesto, todo lo que hizo. Y entonces aquí el Señor dice eso. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía, ni para el que entraba, a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero, porque como dice, no quisieron aprobar el tener en cuenta a Dios. Entonces Dios dice, ¿a quién tienen por Dios? Ellos, ¿no? Entonces prueben un poquito, y los dejó ahí para que probaran. Entonces empezaron a probar, y eso es lo que él dice aquí. Dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Y vamos a leer el verso 11 y ahí le vamos a dejar para continuar la siguiente vez. Dice, mas ahora no lo haré con el remanente. O sea, fíjate, Dios no nos quiere entregar en manos de los hombres injustos. Dios no nos quiere entregar en manos de los hombres miserables, por lo menos al remanente. Dios no quiere hacer eso, porque el remanente suyo es de Él. Dice esto, yo no lo voy a entregar. Y entonces Él dice así, ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Jehová Sabaoth, porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, todo esto, ¿no? Dice ahí, para eso fue el cambio, el kairos de Dios en el tiempo de Babilonia, para poder cocinar un remanente que salga, que edifique la casa de Dios y la ciudad de Dios, la civilización de Dios y el reino de Dios. Y dice, yo les bendeciré y soltaré todo esto del cielo. Oh, qué impresionante es esto. Qué impresionante es esto. Vamos a dejarla ahí para continuar con el verso 13 y con los versos siguientes la siguiente vez, pero vamos a dejarla hasta aquí ahorita. Y vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por su visión preciosa que Él tiene para con su remanente. Padre, cuánto nos amas, cuánto nos amas, cuánto nos amas. Ya nos los has dicho de muchas maneras. Hemos sido comprados a precio de sangre, Señor. Tú has hecho todo por tu pueblo desde el principio. Y lo máximo que llegaste a hacerlo, la culminación de todos aquellos anuncios, de aquellos sacrificios, fue Cristo mismo, quien ya vino, vivió 3 años y medio entre nosotros, murió por nuestros pecados, nos reconcilió contigo. Señor, resucitó de entre los muertos, nos resucitó con Él, subió a la diestra de tu trono, luego vino como espíritu vivificante para edificar a la iglesia y a los suyos, y ahorita estamos en ese tiempo de las arras, porque viene otro tiempo, viene otro cambio más adelante, Señor, viene otro kairos tuyo, viene otra, vas a mudar los tiempos, y creo que estamos tal vez en ese tiempo de transición de todo lo que viene después, pero tú tienes un remanente, Señor. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia, Señor. Que podamos esforzar, Señor, nuestro corazón por tu reino, para ser parte de ese remanente, Señor, en aquel día. Perdona nuestros pecados, Señor, de toda clase de pecados. Perdónanos, Señor, ya que cada uno sepa qué confesar delante de ti, Señor. Que no pensemos que somos tan justos como a veces pensamos que somos, Señor. Más bien necesitamos tu perdón, necesitamos tu restauración, necesitamos, Señor, que sigamos siendo edificados por tu Espíritu. Bendice a tu iglesia, líbranos del presente siglo malo, Señor. Líbranos de las pestes conforme a tu palabra, y líbranos, Señor, de aquello que nos destruye, de la peste destructora. Líbranos del lazo del cazador y de la peste destructora. Cúbrenos, Señor, con tus plumas como la gallina, los pollos. Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, de la presencia de Dios. Llénanos de tu presencia, Espíritu Santo.
de la presencia de Cristo, de la presencia del Padre. Llénanos, 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 llénanos. Llénanos, Padre. Perdona todo egoísmo, perdona toda falta, todo fraude, toda mentira, no sé, todo, Señor, lo que es pecaminoso. Quítalo, Señor, de nosotros y de tu iglesia. Queremos ser tu remanente, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. A ti sea la gloria y la alabanza, Padre, siempre. Recibe la adoración y la gloria por todos los siglos de los siglos. Somos tu familia, Señor. Somos lo que tú buscaste para ti. Nuestros hijos son lo que tú buscaste para ti. Tu descendencia somos, y nuestros hijos también, y nuestros nietos. Lo declaramos en el nombre de Jesucristo. A ti sea la alabanza y la gloria, Padre. Bendice a tu iglesia, líbranos de las enfermedades. Sana a los enfermos, Señor, sánalos. Sánalos, mi Dios, por favor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Aleluya. Qué glorioso es Dios. Bien, mis hermanos, pues nos vemos primero Dios el domingo y espero que hayan disfrutado de este mensaje precioso de Zacarías. Dios les bendiga.